les comento que Silvia tiene varios artículos en su haber muy interesantes sobre murciélagos y también varios libros publicados que tienen que ver con los mamíferos de la primavera. Hay un libro muy padre en el cual me invitaron a formar parte en el capítulo de las aves, que es del estero El Salado, bueno, todo lo que tiene que ver con conservación de estos grupos zoológicos tan importantes. Rápidamente les comento que hace unos 2 años y medio más o menos me pidieron ellos pasar aquí, venir a visitar los guayabos para realizar un estudio de los murciélagos presentes. Entonces ellos colocaron unos aparatos que detectan los llamados, es decir, en este caso los murciélagos hacen llamados, no son tanto cantos como las aves, pero bueno, se grabaron todas estas cosas y ellos pudieron determinar qué especie se trataba y en qué proporción, en qué número, y esos murciélagos cuál es su rol principalmente. Entonces esta parte nos pareció interesante que se hiciera una presentación, en este caso Aleteos en mi patio, los murciélagos de los guayabos, para dar a conocer sus hallazgos y bueno, ¿qué más decir? Yo he trabajado con ellos en muchos estudios de impacto ambiental, en el Istmo de Tehuantepec y en las presas estas que se hicieron, CFE y todo. Entonces, bueno, sí somos grandes amigos desde hace mucho tiempo. Pues que no se diga más, Silvia, te cedo la palabra y bienvenida. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, Enrique y Tere. Ciertamente somos amigos desde hace muchos años y debo confesar que sí me pareció un poco, dije, los guayabos a charla de murciélagos. Se me hizo un poco común, pero la verdad es que me dio mucho gusto porque pues, los murciélagos no son los mamíferos más populares que hay, al contrario, son pues muy temidos, a veces atacados, y entonces la verdad es que yo siempre estoy muy feliz de poder compartir lo que he aprendido, lo que hemos aprendido de los murciélagos y esperando pues dejar como un poquito de esa semilla de qué tan importantes son los murciélagos para nosotros. Entonces pues preparé una pequeña charla, espero no quiero ser muy extensa, pero después me gustaría, ahora sí que todas las dudas, preguntas que tengan, con toda confianza, adelante. Haré el mayor esfuerzo pues, por tratar de aclarar algunas dudas y las que no, pues me las llevaré de tarea y pues luego se las contaré. Decidí titularla Aleteos en mi patio porque pues quería referirme a lo que a lo mejor ustedes ven, ¿no? Cuando salen en las noches a caminar aquí en este lugar tan bonito que tienen. Y bueno, pues efectivamente les voy a platicar un poco acerca de los murciélagos. Quiero platicarles un poquito acerca de los mitos que existen acerca de los murciélagos. Después también un poco de la importancia de los roles ecológicos que desempeñan estos organismos tan importantes. Y después de la riqueza de los murciélagos en el contexto de la riqueza de la zona metropolitana, que fue un proyectito que hicimos donde estuvimos trabajando precisamente aquí en el lugar donde viven. Y después pues ya platicar un poco en particular de los murciélagos que encontramos precisamente aquí en los guayabos. Bueno, vamos a comenzar con los mitos y bueno, pues seguramente ustedes quizás lo han escuchado. Uno de los más populares es que los murciélagos son ratones con alas. Aquí tanto en la ciudad como en el campo, en todas partes, cuando platicamos con la gente, dicen, es que cuando las ratas se hacen viejas les salen alas y son los murciélagos. Y pues no, realmente es un mito. Los murciélagos ciertamente son mamíferos, igual que los perros, las vacas, igual que nosotros, porque tienen a sus crías en el vientre y cuando nacen las alimentan de leche como cualquier otro mamífero. Y otra de sus características, bueno, pues es el pelo, que es una característica exclusiva de los mamíferos. Las aves tienen plumas, los reptiles tienen escamas, los mamíferos tienen pelo. Entonces los murciélagos tienen pelo. Y pues los murciélagos nacen con alas y pues mueren con alas, ¿sí? De hecho,
la característica que distingue a este grupo, que lo separa de todos los demás, los cetáceos, los carnívoros, los artiodáctilos, los ratones, que lo separa de todos esos otros grupos de mamíferos, son sus alas, ¿sí? De hecho, el nombre técnico, que es Chiroptera, hace referencia, o viene del latín chiro, que quiere decir mano, y terón, que quiere decir ala. Entonces, Chiroptera significa manos en forma de ala. Y esta característica tan única, de hecho son los únicos mamíferos que pueden volar, que desempeñan un vuelo activo, es decir, que no solo planean, sino que realmente gastan energía cuando vuelan. Entonces por eso también son pues tan especiales. Y esta característica se desarrolla, si podemos ver en esta imagen, pues hacemos el símil con una mano humana, y de hecho las estructuras óseas que presentan los murciélagos y nosotros en nuestros brazos es la misma, ¿sí? Nada más que en los murciélagos lo que es la mano, lo que corresponde a los carpos y a los dedos, se estira, ¿sí? Se alarga, y es precisamente donde se desarrolla esta piel, que también está muy llena de fibras musculares y de irrigación sanguínea, porque también es muy flexible, pero bueno, esta membrana de piel pues se estira sobre las estructuras óseas. Imagínense como un paraguas, ¿sí? Que ustedes lo abren y entonces están las líneas de metal, y ahí se sustenta el ala, y cuando estas líneas de aluminio se cierran, la piel se pliega. Así es como están funcionando más o menos estas estructuras, y entonces pues eso los hace un grupo diferente del resto de los mamíferos, y bueno, por eso les llamamos Chiroptera, insisto, como nombre técnico, y como nombre común, pues murciélagos, ¿no? El otro mito también muy popularizado es que los murciélagos son ciegos. Y ciertamente tiene mucho sentido pensar en ello, porque pues los vemos que son nocturnos, y ciertamente el sentido visual, al menos desde nuestro punto de vista, en la noche pues no es muy bueno. Nosotros cuando salimos a la oscuridad andamos así como que no sabemos dónde estamos. Entonces pues al verlos que son activos nocturnos, la gente suele pensar que son ciegos. Esto también es un mito. Los murciélagos tienen ojos de diferentes tamaños dependiendo de las especies, algunos más chicos, algunos más grandes. Sí ven, sin embargo, sí es cierto que este sentido visual que ellos tienen no tiene las adaptaciones que otros mamíferos para moverse tan eficientemente en la oscuridad. Por ejemplo, los felinos, los grandes gatos, jaguares, pumas, leones, etcétera, que vemos pues, en el cine, en la tele, son nocturnos. Y ellos tienen ojos grandes con unas adaptaciones diferentes que les permiten que con la poca luz que hay en el ambiente, ellos puedan moverse con toda facilidad. Los murciélagos no tienen esta especialización, y entonces sí viene la pregunta, y bueno, ¿cómo es que le hacen para no chocar entre la vegetación cuando están, pues salen a forrajear? Y lo que pasa es que los murciélagos desarrollaron un sentido también muy especializado que le llamamos ecolocalización. La ecolocalización significa la detección de objetos a través del sonido. Así como los radares de los submarinos, que emiten sonidos y que chocan con los elementos que están en el medio, y regresa un eco, y es lo que, bueno, así es como se detectan las cosas que están enfrente. Los murciélagos también emiten estos llamados, emiten este sonido por su garganta, a veces por la nariz, y es sonido, y entonces el sonido viaja en el aire, y cuando choca con elementos que están enfrente, que puede ser su alimento o que puede ser también la vegetación, regresa un eco. Y ese eco pues regresa en diferentes formas en función de los objetos con los que está chocando, y el murciélago los detecta con sus orejas. Y al detectarlo con sus orejas, en su cerebro se forma una imagen de qué es de lo que está enfrente, ¿sí? Entonces,
no son ciegos, sí tienen ojos, sí ven, pero en realidad su principal sentido para ubicarse en el ambiente, para cazar a sus presas durante la noche, es este sentido que se llama ecolocalización, y que es nada más ellos y algunos cetáceos, porque ni siquiera todos lo presentan. Entonces sí lo reconocemos como un sentido pues muy avanzado, muy especializado. La que sigue, por favor. Estos llamados o este sonido que los murciélagos emiten también tiene algunas características. La primera de ellas, nosotros le decimos que son ultrasonidos, que las emisiones de sonido que emiten los murciélagos son ultrasónicos. Esto es porque no están en nuestro rango audible. Como vemos ahí en la imagen, de hecho sabemos que nuestras mascotas, los perritos y los gatos, de repente paran la oreja y es que escuchó algo, y nosotros ni siquiera nos percatamos. Sabemos que sí tienen un sentido más, un oído más desarrollado, que sí escuchan esos sonidos que nosotros no alcanzamos a detectar. Pues los murciélagos son todavía más especializados, porque si vemos ahí, nosotros estamos donde dice 20, que es de los 20, de los 2 a los 20.000 Hz, nuestro rango audible. Cuando vamos siendo más grandes, se va haciendo más corto, pero un joven pues sí tiene este rango de sentido auditivo más o menos completo. Y luego vemos en línea verde que los perritos nos avanzan un tanto. Y luego vemos en el color rojo que los murciélagos y los delfines nos avanzan todavía más, ¿sí? Entonces por eso los llamamos ultrasonidos. Sí hay algunas especies de murciélagos, como vemos acá, que su rango de emisión de llamado está en nuestro rango audible, y a veces cuando nosotros andemos caminando en la noche sí podemos escuchar el tic, 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 tic. Ese es un murciélago, sí, ese es un murciélago, pero solamente ciertas especies que tienen ese llamado en el rango en el que nosotros lo escuchamos. La mayoría pues está muy por arriba de lo que nosotros podemos detectar. Entonces, esta es una característica de sus llamados. Y la otra, que ese sonido que ellos emiten no es como un grito continuo, son pulsos. Nuevamente, en el ejemplo de los sonares, de los submarinos que hemos visto en el cine, que son así pulsos, así también son los llamados de los murciélagos. Y entonces, en la imagen de abajo, tenemos ya nosotros ahí una representación gráfica de los llamados de los murciélagos. Recuerden que el llamado es sonido, y el sonido pues son ondas. Ese ya es una representación gráfica de estas ondas que emite una especie. Pero así es como las emite. Y entonces ese sonido viaja y pues va chocando con los elementos en el ambiente, y entonces se regresan las ondas y ya el murciélago las detecta. A esto nosotros hacemos esto pues para poderlos estudiar, y cada emisión le llamamos pulso, ¿sí? Y a esa secuencia y esa serie de pulsos le llamamos secuencias o llamados de ecolocalización. ¿La que sigue, por favor? Y bueno, el tercer mito más popular, o quizás sería el primero, por ser el más popular y quizás el que pues ha motivado ese rechazo que luego muchas gentes tienen hacia los murciélagos, pues es que son organismos del mal y que chupan la sangre. Es un mito, pero tiene un punto de fundamento, vamos a decirlo así. Y es que en el mundo existen aproximadamente 1.400 especies de murciélagos, y la cuenta aumenta. De esas especies, solamente 3 se alimentan de sangre. De esas 3, una es la que le gustan otros mamíferos, como el ganado, por ejemplo, ¿sí? Las otras 2 especies prefieren a las aves. Pero independientemente de esto, estas especies de murciélagos hematófagos que les decimos, o sanguívoros porque se alimentan de sangre, no buscan humanos.
No es que ya probé la sangre humana y ahora busco humanos nada más para alimentarse de eso. No, somos mamíferos y si estamos en el campo, acampando, por ejemplo, a la intemperie y hay murciélagos, de estos nos pueden morder, sí, potencialmente sí. Ellos buscan a sus presas por calor. Tienen un sensor, una serie de sensores cerca de la nariz y detectan los cuerpos calientes, detectan a otros mamíferos. Entonces, pues si nosotros estamos en el campo, a la intemperie, pues claro que tenemos calor. Ellos no ven un humano, ellos ven a un mamífero disponible y bueno, pues a lo mejor se acercan a comer. Pero no hay de que ya probé la sangre, voy a seguir consumiendo o busco a donde hay humanos para alimentarme de humanos. Entonces, bueno, solamente 3 especies. Si vemos, la gran mayoría de las especies de murciélagos se alimentan de cosas completamente diferentes. El 70% se alimenta de insectos, el 20% se alimenta de frutas, el 7% se alimenta de néctar y polen y el 3% se alimenta de otros artrópodos, incluso hasta algunos pequeños vertebrados, por ejemplo, unos ratones, por ejemplo, ratas, aves pequeñas. Entonces, esa idea de que los murciélagos chupan la sangre, bueno, si es la de humanos para atacar, es totalmente un mito. Que hay algunas especies que sí se alimentan de sangre, bueno, sí la hay, pero no es razón para que les tengamos miedo y pues menos para querer exterminarlos cuando vemos que hay a lo mejor una colonia cerca. Tengo una pregunta, por ejemplo, cuando están con las vacas, por ejemplo, ¿los pueden llegar a matar o nada más las chupan la sangre y ya? O sea, no pasa nada realmente. Un evento de mordida no la mata, porque estas especies tienen un peso como de unos 9-12 gramos más o menos, son chiquitos. Se alimentan, pensemos que de unos 5 gramos por noche. La verdad es que no es, debiera ser significativo para un individuo. El detalle es que estas luego son poblaciones grandes, y ese sí, bueno, hay que decirlo, y puede ser que noche tras noche sí regresen a alimentarse del mismo individuo. Entonces, al paso del tiempo sí puede haber una desmejora del ejemplar que a lo mejor pudiera traer o lo haga susceptible a otro tipo de enfermedades, por ejemplo, debilitamiento y demás, y que a lo mejor pudiera sí llevar a la muerte. Pero una mordida, un murciélago, no. La otra cosa que también es importante mencionar, bueno, no mito, otras cosas de las que solemos decir y que sí es cierto, es que transmiten rabia. Sí, potencialmente, pero es como los perros. ¿Y hay en la región? Sí. Ahorita les platico, si quieres, más acerca de la presencia del Desmodus en nuestra zona. Vale, gracias. Muchas gracias. Y entonces, bueno, ¿y cuál es la importancia de los murciélagos? Los murciélagos, por el solo hecho de cubrir sus necesidades alimenticias, es decir, los que se alimentan de insectos, de salir todas las noches a alimentarse de insectos, de los que se alimentan de frutas, de salir todas las noches a comer frutas, los que se alimentan de néctar y polen, de salir todas las noches a alimentarse, forman parte de roles ecológicos sumamente importantes. Ahorita les comentaba que los murciélagos, estos que son Desmodus, que es el nombre técnico, vampiros, que es el nombre común, pesan como 9 gramos. Tenemos especies tan pequeñas como de 4 gramos, tenemos especies más grandes como de 25 gramos más o menos. Los murciélagos, el vuelo es un medio de locomoción muy costoso, y se gasta mucha energía para volar. Y algo que les ayuda a los murciélagos es tener un peso bajo. Entonces los murciélagos no almacenan grasa.
ellos tienen que salir a comer todas las noches. Entonces, bueno, otra característica de los murciélagos es que son poblaciones muy abundantes. Entonces, los murciélagos pequeños que tienen que salir a comer todas las noches y comen más o menos la mitad de su peso en producto, y que son poblaciones muy grandes, es significativo el papel que juegan con el solo hecho de salir a alimentarse, ¿sí? Los insectívoros controlan poblaciones de insectos. Todas las noches salen a alimentarse, más o menos la mitad en su peso, son poblaciones muy grandes. Cuando se han hecho estimaciones de cuántos insectos se comen, llegan a toneladas por año, ¿sí? Entonces, claro que controlan poblaciones de insectos. Ahí, adicional a ello, se han hecho algunos estudios donde han encontrado que incluso pueden ser controladores biológicos, porque cuando se alimentan sobre áreas de cultivo, pueden estarse alimentando, comiéndose a los insectos que son plagas de esas áreas de cultivo, ¿sí? Entonces, porque también se han hecho algunos pocos estudios en lugares en los que hay cultivos y que hay comunidades de murciélagos importantes, sí ha significado en un ahorro económico para los agricultores al no gastar en pesticidas, insecticidas, por la colonia de murciélagos que se alimenta ahí. Este es un tema que no se ha estudiado tanto porque saber de qué se alimentan es un poco complejo. Una de las formas en la que lo hacemos pues es colectar sus caquitas y luego expulgarlas y ver qué insectos comió. Pero imagínense chiquitos y luego las caquitas más chiquitas y luego el insecto triturado. La verdad es que hay patitas, antenitas, y con esa patita, con esa antenita, ¿qué especie es? La verdad es que está muy complejo. Pero ahora ya con los estudios moleculares, que pues esas antenitas y patitas se pueden mandar a un laboratorio y ya nos puede decir, es de la especie fulanita, preganita, ya se va a avanzar. Pero el potencial como controladores biológicos ahí está sobre la mesa. Pero bueno, dejémoslo en controladores de poblaciones de insectos. Sí, imagínense que esas toneladas de insectos estuvieran en el ambiente, si los murciélagos no están, pues todo el daño que pudieran hacer o todo el consumo que esos insectos harían de plantas, etc., ¿no? Entonces sí son controladores de poblaciones de insectos. Lo mismo pasa con los murciélagos que se alimentan de frutas y de semillas. Tienen la conducta de salir de sus perchas, de sus cuevas, buscan alimento en diferentes zonas, encuentran un fruto, lo toman del árbol y se van a otro lado a comerse ese fruto. En ese vuelo llevan esa semilla a otro lado y la alejan del árbol padre. Y esto favorece la dispersión de esa semilla, ¿sí?, hacia otras áreas. Ahí donde lo están comiendo, bueno, tiran parte del fruto, o ahí donde lo están comiendo también defecan, y también ahí va la semilla de los frutos cuando son semillas pequeñas. Y después, ellos, bueno, comieron y empiezan a volar para regresar a sus zonas de percha o a otras áreas de alimentación. Y ellos vuelan por donde quieren. No importa que sean áreas deforestadas, por ejemplo, ellos vuelan. Y si van pasando por esas zonas y van defecando, en esas zonas que están deforestadas, porque también se alimentan de especies que son pioneras, de especies de árboles que no necesitan que haya otras especies, que haya sombra, por ejemplo, que son muy, lo que se dice pioneras, ¿no?, que empiezan a crecer cuando los terrenos están muy expuestos. Las semillas caen y ellos propician la regeneración, ¿sí?, la reforestación. Solo por el hecho de salir a comer, buscar su alimento y de regresar a sus perchas. También son poblaciones muy abundantes, dan varias vueltas a lo largo de la noche hasta que pues, satisfacen su hambre, y entonces en este solo proceso van formando parte de este rol. Dentro de estas semillas, bueno, tenemos estas de selva, nativas, pero puede haber también semillas de árboles que nosotros podemos estar aprovechando de alguna forma.
Y después los que se alimentan de polen. ¿Me puedes regresar la imagen, por favor? Que son aquellos de allá arriba. Son bien interesantes porque se alimentan del polen parecido a los colibríes. Tienen una lengua muy larga, se acercan a la flor y meten la lengua, y en la puntita de la lengua tienen como una especie de esponjitas, ¿sí?, que llega al néctar y se absorbe. Y sacan la lengua y la tragan, pero en eso de acercarse y revolotear y meter, se llenan de polen. Y entonces luego van a otra planta, hacen lo mismo, y entonces van propiciando la polinización. En México es uno de los países con la mayor riqueza de cactáceas en general. Hay plantas de cactáceas que solamente son polinizadas por murciélagos. Entonces, si las poblaciones de murciélagos disminuyen o no estuvieran, esas plantas también dejarían de existir, ¿sí? De hecho, bueno, son nocturnos, estamos platicando, estas especies de plantas abren sus flores de noche, precisamente favoreciendo que sean polinizadas por los murciélagos. Hay muchas otras que tienen las flores abiertas día o noche, por ejemplo, y hay muchas otras especies, incluso de insectos, que las polinizan. Pero es importante, este proceso le llamamos nosotros de coevolución, es decir, me ayudas, te ayudo, me ayudas, te ayudo, y se han ido especializando. Entonces, bueno, realmente son importantes, y se considera pues que efectivamente si los murciélagos no estuvieran, la calidad de vida que tenemos o el estado de las selvas en las que ellos viven, pues no se pudiera mantener. Bueno, ¿cuántas especies existen? Van a cuenta aproximadamente 1447 especies en el mundo. La zona que está en rojo es las zonas de mayor riqueza de especies de murciélagos, y vemos que nuestro país tiene una zona dentro de esa zona roja, ¿sí? Somos un país mega diverso, que lo hemos escuchado aquí y allá, es verdad, pero dentro de esa gran diversidad que tenemos, los murciélagos son un grupo que forma parte de esta diversidad. Entonces, pues tenemos como una mayor responsabilidad, mayor compromiso de estudiarlos, de conocerlos y pues de conservarlos. En Jalisco hay 140, somos como el estado número 7 más o menos, no, perdón, número 4 junto en México hay 140 y en Jalisco hay 74. Somos en México como el estado número 4 en riqueza de murciélagos. Y bueno, esto es realmente relevante también. Chiapas es el más importante. Sí, es Chiapas, Oaxaca, no me acuerdo si Veracruz, y luego ya seguimos nosotros. Sí. Pero fíjense que en nuestro estado, el occidente de México, aunque ahí no está tan colorado, tan intenso el color, pero si le ponemos endemismos, especies que son únicas de nuestro país, el occidente, incluyendo Jalisco, es un lugar donde tenemos endemismos importantes. Entonces, todavía más responsabilidad tenemos de cuidar nuestras áreas, de cuidar nuestras áreas naturales para conservar esta riqueza que es exclusiva de México. Y bueno, en la zona metropolitana de Guadalajara, comentaba Enrique y les platicaba ahorita, 2017-2018, quisimos hacer un proyecto enfocado a los murciélagos en la zona metropolitana, porque pues tenemos el Bosque de la Primavera por un sitio, que lo hemos estado trabajando, tenemos la Barranca por otro, pero sí decíamos, sí, en la ciudad, ¿qué está pasando? Nos hemos dado cuenta cómo la ciudad va creciendo y se ha ido comiendo estas áreas naturales, estas áreas verdes. Y la gran pregunta es, ¿qué pasa con la fauna? No nada más de murciélagos en general, pero bueno, queríamos trabajar con los murciélagos y decíamos, ¿qué va a pasar o qué está pasando con la fauna? Y también queríamos ver si había recursos, especies que estuvieran haciendo uso de la zona metropolitana, del lugar donde vivimos. Y entonces quisimos comparar 3 áreas urbanas, que son los puntitos rojos,
y 3 áreas verdes, que son los puntitos verdes. Nuestra hipótesis era que las áreas verdes iban a tener mayor riqueza de murciélagos que las áreas totalmente urbanas. Y entonces, bueno, le platicamos con Enrique y Tere y les pedimos oportunidad de trabajar aquí unos meses y pues sí, nos dieron oportunidad de trabajar aquí. Y entonces, en la zona metropolitana tenemos 34 especies, lo cual es sorprendente. Realmente es más o menos, creo que, de hecho es el mismo número que tenemos en el bosque de la primavera. Sí, increíble. Y de estas especies, 22 son insectívoras y 12 son las que se alimentan de frutos y néctar. Aunque la verdad nos hace falta todavía trabajo con los frugívoros y nectarívoros, porque es posible que existan otras especies. En los guayabos detectamos 13, pero fíjense que nada más tenemos insectívoros. ¿Y qué acaso no hay frugívoros? ¿Qué acaso no hay nectarívoros? ¿Tanto alacrán? ¿Tanto alacrán? No, lo que pasa... ¿La que sigue? Lo que pasa es que nos falta trabajo. Cuando trabajamos con murciélagos hay 2 grandes métodos para registrar especies. Uno es poniendo esas mallas que se llaman redes de niebla entre la vegetación donde ellos andan volando para alimentarse y capturarlos. Entonces, una vez que están ahí, pues nosotros ya los podemos tomar y los analizamos, vemos qué especies son, si son machos, bueno, una serie de datos. Pero ese tipo de muestreo favorece precisamente a los que se alimentan de frutas y a los que se alimentan de néctar, porque se mueven entre la vegetación y el alcance de esas redes, pues es esa área, ¿sí? Y cuando trabajamos con insectívoros, tenemos el otro método es el de detectores ultrasónicos. Estas son unas grabadoras. De hecho, trajimos una y espero que podamos salir ahorita para ver si escuchamos alguno. Estos detectores ultrasónicos se diseñaron especiales para grabar los llamados de los murciélagos. Y se conecta a un micrófono, que también es un micrófono diseñado para detectar los llamados de los murciélagos, y los dejamos en el sitio de muestreo y nos vamos. ¿Qué fue lo que hacíamos aquí? Veníamos con nuestro equipo, lo montábamos y nos íbamos y luego ya regresábamos. Lo que pasa es que los insectívoros tienen un llamado de ecolocalización más avanzado, porque cazan a las presas en vuelo. Entonces, el murciélago emite su llamado, el llamado choca, regresa, pero el murciélago tiene que saber hacia dónde va el insecto para poderlo interceptar en el vuelo. Y los frutos no, los frutos están ahí, no se mueven. Entonces, los insectívoros detectan la red y no los podemos capturar en las redes. Entonces, por eso, cuando queremos hacer estudios más completos, necesitamos los dos métodos. Y en el estudio que estuvimos haciendo en la zona metropolitana, solamente trabajamos con los detectores ultrasónicos, entonces por eso aquí nada más tenemos los datos de los detectores ultrasónicos, pero si nos invitan un día a ver qué especies de frugívoros hay, con todo gusto, y les aseguro que va a haber, porque pues aquí hay varias especies de frutos que sabemos que les gustan. De hecho, ustedes los han visto más de alguna vez, ¿no? Que revolotean. Es muy probable que sean murciélagos que se alimentan de frutas. Entonces, lo más probable es que esas 3 especies, pues solamente sean 13 de las N que vamos a encontrar aquí. Y bueno, esas son algunas de esas 13 especies de murciélagos insectívoros que hemos encontrado aquí. La verdad es que cuando vemos esto, ¿a poco es así como, ¿y dónde está lo feo, no? Nos habíamos imaginado que eran colores amarillos, rojos, no, por lo general murciélagos, y los vemos así como todos grises, negros, y no, la verdad es que tienen muchos colores, bueno, no tantos, pero sí hay pues con colores diferentes.
Son de diferentes tamaños, son de diferentes formas. Y lo interesante además de estas especies de murciélagos que están aquí en los guayabos es que los podemos agrupar en función de su forma de ala, porque además de que desarrollaron sus alas para poder volar, pues resulta que las alas son diferentes. ¿Y esto qué relevancia tiene? Bueno, pues lo que quiere decir que las alas sean diferentes es que vuelan de manera diferente y entonces están consumiendo insectos o diferentes insectos, ¿sí? Por ejemplo, el que dice allá GOA 1 son murciélagos que vuelan en las áreas abiertas, ¿sí? Son muy ágiles para moverse en las áreas abiertas y ellos se van a estar alimentando principalmente de insectos como las palomillas, que también están volando en estas áreas abiertas. Si un murciélago de esos lo metemos a un área donde haya mucha vegetación, lo más probable es que no dé una y pues no pueda volar. Están muy especializados para ese tipo de microhábitat. Y después, que dice acá GOA 3, son de los murciélagos que vuelan más abajo, más dentro de la vegetación, tienen un vuelo más lento, pero que es más maniobrable. Estos, por ejemplo, de aquí se van a estar alimentando de mosquitos, que de por sí hay un montón, bueno, pues habría más si estos murciélagos no anduvieran por aquí comiéndose a los mosquitos. Y que tenemos acá son murciélagos que pueden tomar insectos o incluso algunos alacranes, algunos ciempiés del suelo. Entonces, lo interesante pues es que no nada más son 13 especies las que tienen aquí, sino que son diferentes grupos que están consumiendo diferentes cosas aquí, nada más en su área. ¿Me sigue, por favor? Y bueno, ya relacionando el llamado con algunas de las especies que encontramos, porque bueno, lo que nosotros obtuvimos en las grabaciones fueron estas, que ya cuando las llevamos a analizar y a procesar, esto era lo que veíamos. Y ya existen pues bases de datos, ya existen parámetros en los que nosotros nos basamos para decir este llamado es de esta especie, este llamado es de esta otra especie, etc. La verdad es que el trabajo complicado cuando trabajamos con este método está en el laboratorio, porque bueno, pues ya les comenté que el trabajo de campo pues es dejar la grabadora allá. Pero cuando nos vamos a la oficina y vemos cuántas grabaciones hubo y que a veces son miles, la verdad es que son meses de estar procesando la información hasta poder decir esta es la especie fulana. Entonces, bueno, aquí tenemos dos especies muy parecidas, pero vean sus llamados. Bueno, también son parecidos, pero dentro de los criterios que usamos para diferenciarlos es la frecuencia. Aquel tiene como una frecuencia de 30 y este tiene una frecuencia de 40, que son las frecuencias Hertz. Entonces, eso nos ayuda a separarlos. La estacionalidad también es importante, ¿no? Sí, Puesto que algunos pueden ser migratorios, estar invernales y otros son residentes. Totalmente. Algunas especies sí las reconocemos como migratorias, algunas otras no estamos seguros porque, por ejemplo, en aves, una forma de saber que son migratorias, y bueno, ya tú me corriges, se les pone un anillito y luego se les da seguimiento, ¿no? Y puede haber avistamientos y después hay como una base de datos donde vimos a tal y tal, y se va dando como se va acompañando dónde están esos avistamientos y entonces se va comprobando qué tanto se mueven esas aves. Con los murciélagos no podemos hacer eso. Entonces es un tanto incierto qué tanto se mueven. Pero algunas sí, y la otra, pues también están muy asociados a la disponibilidad de alimento. Y sabemos que también los insectos suben y bajan en función de si llueve o no llueve, entonces sí influye la estacionalidad, no nada más porque sean migratorios, sino porque también el alimento va a cambiar. Si hacemos un análisis a lo largo del año,
unas especies van a estar en un momento y otras especies en otro, o las abundancias también pueden subir a bajar, que eso también es sumamente interesante, y de hecho por eso es importante que nos alarguemos en el tiempo, que tratemos de abarcar más meses o incluso más años para poder saber cuándo están y quiénes están, y lo importante, pues, qué factores están detonando que estén o no, ¿verdad? Estas son otras dos especies. Vean el llamado, pues sí es ya bastante diferente al de las otras especies. La que sigue, por favor. Y bueno, pues aquí tenemos otras dos donde también vemos sus llamados completamente diferentes. Y estos llamados son diferentes porque funcionan para el tipo de recurso que consumen o para el micrositio en el que están volando. ¿Sí? Otra vez, no es lo mismo volar en áreas abiertas, en el que solamente tienen que detectar a la presa, como por ejemplo, aprovechando eso, me da la que sigue. Esta especie, que es una de esas que caza en áreas abiertas, tiene un llamado muy sencillo porque nada más detecta a la presa. No tiene miedo de chocar con algo. Pero la anterior, que es más compleja, cazan dentro de la vegetación. Entonces, está la vegetación, está el insecto, emite su sonido y tiene que saber que es hoja, que es árbol y que es insecto. Entonces, por eso los sonidos, los llamados son tan complejos, les dan más información del ambiente. Y bueno, algunos de quizás los problemas a los que más se enfrentan estas especies, pues es el miedo y la falta de información. El mito de los murciélagos que chupan sangre es muy antiguo, ciertamente. Fíjense que es interesante porque los murciélagos que se alimentan de sangre son exclusivos de América. El mito de los vampiros es más antiguo del descubrimiento de América, pero cuando se descubre América y se conoce que existen unas especies que se alimentan de sangre, bueno, pues fue así como encontramos la razón, ¿no? Y bueno, ya después vino el cine y las novelas de terror y añadieron a ese mito que había de vampiros, le añadieron un ser vivo animal y bueno, fue de donde se juntó esta historia de los hombres que se alimentan de sangre y los murciélagos. Y luego que tenían que ser vírgenes también, ¿no? Se pone más complicado para no, pues estaba... Tenía que ser virgen el murciélago, la persona que... Yo quiero preguntar si todos los murciélagos tienen colmillos. Todos los murciélagos tienen colmillos. Sí. Incluso así como vemos sus rostros diferentes, pues su cráneo es diferente también. Pero incluso los que se alimentan de néctar y polen, que en realidad no mastican casi nada, o los que se alimentan de sangre, que es totalmente líquido su alimento, presentan los caninos. Sí. ¿Mande? ¿Con los caninos? Qué bueno que lo menciona. No, ese también es un mito, y es un mito también que viene del cine. De hecho, lo que los hematófagos en particular desarrollan son los incisivos, los dos dientes centrales, y sí son muy grandes. De hecho, si los ponemos juntos a sus caninos son prácticamente del mismo tamaño. Entonces lo que hacen es dos rasguñitos en la presa y detectan la parte de la presa que es de la piel, del cuerpo de la presa, que es más, donde la circulación está más cercana a la piel, las patas o las orejas, o a veces el cuello. O sea, sí tiene una razón de ser que muerdan en ciertos lugares, porque tiene que estar la irrigación más cerca. Entonces, hacen dos pequeñas incisiones con los incisivos y la sangre empieza a fluir. Y entonces la lamen. No la succionan, la lamen, y en la saliva tienen un anticoagulante. Por eso fluye y fluye y fluye. Ellos lamen. A veces, no sé si a lo mejor han visto por ahí algunas imágenes.
El ganadero, por ejemplo, se da cuenta de que la vaca fue atacada porque luego ve el chorrito de sangre que le corrió. Porque cuando el murciélago se va, todavía queda algo de esa saliva con ese anticoagulante y entonces la sangre sigue corriendo hasta que, bueno, pues ya después de algún tiempo se deja de correr. Pero esos anticoagulantes se llevaron a la medicina. Y ahora, aunque ya son sintéticos, pero en un principio esos se usaron para enfermedades coronarias. ¿Sí? Entonces, no, son los incisivos. Hay una película, no sé si la conocen, se llama Nosferatus, de 1920 y algo. Y pues el vampiro que sale ahí sí simula que son los incisivos con los que muerde o sea, si nosotros vemos a un hematófago de frente, los incisivos le sobresalen. Y en esta película asemejan eso. Pero ya después, alguna otra de Hollywood, ya son los caninos los que aparecen y los dos agujeros. Entonces, eso es como más reciente, pero sí es como que la idea que más tenemos. Una pregunta, ¿en la saliva también tienen algo para que no le duela, Sí. ¿cierto? Como una anestesia? También tienen una anestesiante, sí. Sí se dan cuenta, pero si tienen, sí mitiga ciertamente la sensación. Sí, ya que estamos en preguntas. Adelante. Bueno, como que siempre he tenido la duda, ok, tienen a sus crías, son mamíferos. ¿Qué tanto? Porque como que esa parte de nosotros, ay, los bebés con la mamá todo el tiempo, ¿qué tanto están con la mamá? Varía dependiendo de las especies. Para comenzar, solamente son las hembras las que cuidan a las crías. Dentro de los murciélagos hay diferentes sistemas de apareamiento, a veces hay harems, a veces hay parejas, hay diferentes. Pero el cuidado de la cría es nada más por la madre. Y depende de 4 meses, 8 meses, 2 semanas, dependiendo de las especies. Estos desmódulos que se alimentan de sangre, hasta 8 meses amamantan a las crías. Pero, por ejemplo, salen a cazar, las crías las dejan en su lugar donde habitan o... Hay también varias cosas. Las que luego, porque también hay especies que forman colonias de maternidad, les llaman, y que todas las hembras paren a la vez, y entonces salen a alimentarse y se quedan ahí las crías dándose calor, y a veces hay algunas hembras como cuidándolas, y luego regresa la madre y reconoce a su cría por el sonido. Pero hay otras que son solitarias o que son grupos pequeños o que paren diferido dentro de una temporada, porque si hay coincidencia con los recursos, pero no necesariamente el mismo día. Puede ser que la deje en la percha y luego regrese, o que la cargue, también puede pasar. ¿Han capturado ustedes Cargando con crías, sí. Nada más 2, de hecho. Porque aquí yo he visto así chiquitos, entonces como que digo, o es un juvenil o bebé o es una especie. Los hemos visto así, chiquititos. Uno de los que les mostraba ahorita, ponme por favor la que sigue. Oh, la que sigue. De aquí abajo. Esta es una especie insectívora que pesa 4 gramos. Imagínate. Entonces, es un murciélaguito así, chiquitito. Habría que ver, cuando nacen, si nacen sin pelo y luego ya les crece muy rápido el pelo, pero ya ven que a quien tenga perritos de talla grande, los juveniles, aunque ya estén grandes, se les ven facciones, se les ve el pelito de cría, más suavecito, la carita más pues de juvenil. Así se ven los murciélagos cuando son crías. Habría que verlos, puede ser, porque también puede pasar que se le haya caído la cría. Cuando salen a forrajear y traen a sus crías, la cría está pegada a un pezón,
y se engancha con los dientes, y bueno, también se alcanza a agarrar pues con el pulgar de su ala, por ejemplo, y su pata. Pero sí puede ser que se pudiera caer. Habría que ver, pero si encuentran, guárdenmelos. Por favor. ¿Todos son peludos entonces? Sí. Porque yo una vez en el centro me hablaron para que fuera pues, a llevarlo al veterinario, pero no tenía pelo, era negro y así. Ya no se pudo hacer nada, tenía el ala quebrada y en el veterinario lo tuvieron que hacer. Sí. Pelo, era oscuro. Todos tienen pelo. ¿Me pasas la que sigue, Sergio, adelante? Ese que vemos allá arriba, ven que tiene la cabeza y está el pelo rojito y luego se ve la espalda, y la espalda, de hecho ese murciélago se le llama de espalda desnuda, porque la espalda no tiene pelo. Bueno, sí y no. Lo que pasa es que la membrana alar se junta por arriba y esconde el pelo que está en la espalda. Se piensa que a lo mejor es con una intención de ser más ágiles en el vuelo. Pero todos tienen pelo, algunos los tienen más cortito y algunos lo tienen más largo. Se veía justo como la parte de arriba, pero completo. Y era así. Puede ser alopecia. Nosotros hemos encontrado organismos en campo con alopecia. Y la alopecia, porque la verdad es que los murciélagos también se enferman. ¿De qué cosas? Es la gran pregunta, porque no hay interés en estudiar a las enfermedades de los murciélagos. Ahorita estamos muy interesados en las que nos transmiten, pero en las que ellos padecen, incluso por causas de nosotros, como la contaminación. Entonces, pudiera ser, y sí es factible que precisamente en la ciudad, con la contaminación y demás, pudiera ser ahí, pues solamente viéndolo. Pero todos tienen pelo, excepto algunas cosas como especies como estas, pero esa es la característica, pues las alas están corridas por arriba de la espalda, y así se le llama, murciélagos de espalda desnuda. ¿Nos platicas un poco más de su comportamiento, aprovechando, o sea, como qué tan sociables son, o son agresivos entre ellos, los machos, todo ese tipo de cosas? Híjole, hay de todo. De hecho, son bien interesantes porque todos los sistemas reproductivos que se conocen en los mamíferos están en los murciélagos. Todos los gremios tróficos, todos los modos de alimentación que se conocen en los mamíferos están en los murciélagos. Entonces, en los murciélagos tenemos los que son solitarios, que nada más se juntan, por ejemplo, para aparearse. Tenemos los que forman grupos pequeños y que luego suelen ser como grupos familiares. Tenemos los que forman colonias muy grandes de millones de individuos, y los que forman harenes, por ejemplo. Los que forman harenes, el macho cuida a su grupo de hembras, y si se acerca un macho joven, o no tan joven, pero que se acerque a quererle robar alguna, hay agresiones. ¿Sí? ¿Qué más? Para nosotros nos ha pasado que hemos entrado por ejemplo, alguna cueva y empiezan a lanzar chillidos, porque también tienen chillidos audibles. Pues interpretamos que es porque pues, nos están queriendo ahuyentar, pero no atacan. El comportamiento social es uno de los aspectos menos conocidos, porque es difícil trabajarlos. La presencia de uno interrumpe su actividad. Entonces habría que, por ejemplo, con videograbadoras, dejarlas ahí para que ellos se comporten de manera natural y después poder regresar el equipo. Pero siempre el equipo en campo, pues es el riesgo de que algo le pase. Es uno de los aspectos menos trabajados. Aquí en este método de los llamados de ecolocalización, hemos encontrado, podemos a través de aquí, de los llamados, ver cuando va buscando el alimento, que emite los pulsos así pausados, como los que vemos aquí. Podemos detectar cuando detectó una presa, y podemos darnos cuenta cuando la intentó capturar, porque el llamado se modifica. Acuérdense que el llamado lo que hace es darle información al murciélago. Entonces, una vez que detecta algo que es potencial presa, incrementa los llamados para ver qué tamaño es, a dónde va, y después ya le intenta cazar.
Entonces, en base a eso, nosotros podemos ver qué está pasando. Pero también hemos encontrado llamados que si los escuchas, José Seguí, ¿sabes qué es? Parece que cantan y los hemos llamado llamados sociales. Suponemos que se están comunicando entre ellos, pero todavía no sabemos si son individuos de la misma especie, si es madre-hijo, si es hembra-macho, si son de apareamiento, por ejemplo, pero sí identificamos que hay un grado hay una comunicación entre ellos por esos llamados. Pero ahí están las preguntas. Oye, Silvia, dices que tienen su visión, pues es Sí. muy débil, pero la luz, ¿logran así como ver, no sé, alguna diferencia? Por ejemplo, yo veo en mi casa, está el níspero, que te digo que comen mucho. Y cuando quiero verlas así como que digo, ay, para ver, y le prendo la luz, porque está una luz cerca ahí del níspero, y ya no los veo. Digo, ¿será que sí son sensibles un poco a la luz? Sí lo son. ¿Qué tanto? Híjole, quién sabe. Hay un grupo de murciélagos, pues yo creo que los han escuchado, no están en América, que son los zorros voladores, son los mega murciélagos. Esos son diurnos y hubo un tiempo que a esos murciélagos se pensó que eran más cercanos a primates porque su sistema visual era más parecido al de primates. Ahorita la gente que se dedica a los murciélagos más de acuerdo que no, son murciélagos de estos que tenemos en América que les llamamos micromurciélagos, y esos macromurciélagos son cercanos. Entonces es posible que su sentido visual, por eso decimos, no está tan deteriorado su sentido visual. No está especializado porque encontraron otra forma, pero por ejemplo en nuestra experiencia, porque cuando los trabajamos tenemos luz, pues tenemos que tener una luz para poder ver, y si las pupilas se les aumentan, se les disminuyen, pues cuando les damos el amparo a los pobres murciélagos. Son muy sensibles a la presencia humana y al manejo, Silvia. Yo he visto que se ponen súper estresados cuando están temblando, vamos, o sea, no sé. Te voy a regañar porque te voy a decir, depende de quién Y los luego, maneje. exactamente, hay animales que inmediatamente sienten quién es quien los está manejando. Lo saben, no sé por qué, pero se están muchísimo más tranquilos y los trabajas, los liberas y ya, ¿verdad? Pero Sí. hay gente que no tiene ese... Fíjate que sí nos hemos dado cuenta que hay especies como más nerviosas, ¿sí? Que las agarra uno y nunca se tranquilizan, todo el tiempo están vocalizando y queriendo escapar. Pero hay otras en las que no, en las que se quedan muy tranquilos y uno los trabaja, los procesa, y a veces son individuos, a veces, por ejemplo, machos reproductivos de ciertas especies son incluso agresivos. Bueno, ¿quién no, verdad? Si se siente atrapado, pues, cualquiera hace lo que se pueda, ¿no? Para poder escapar, pero sí, como que los machos reproductivos suelen ser más agresivos que cuando no están reproductivos. Pero pues sí, aunque en términos generales siento que son menos delicados que por ejemplo los colibríes, que ahí sí pues estresan los pobres con tenerlos en la mano. Pero sí, dentro del trabajo que hacemos, procuramos, cuando estamos enseñando a los estudiantes, pues que seamos ágiles, ¿no? Porque hay que extraerlos pronto, hay que revisar, de hecho, seguido las redes para que no se enreden mucho, extraerlos pronto, trabajarlos pronto, y para poderlos liberar, porque pues sí, a final de cuentas pues es un manejo que no debiera de estar, ¿verdad? Silvia, ay, no sé si le puedo regresar. Sí, claro. Bueno, ya que regresaste, yo a ese murciélago no le distingo, a ver si nos puede ayudar, Sergio. A la otra foto, no sé cómo la cara, no sé dónde están las orejas, dónde están los ojos,
No puedo encontrarle cara. Es hermoso. Este de aquí es su ojo. Un ojo. Este es su oreja. El otro ojo está del otro lado porque está tomado como de lado. Pero tiene ojos muy pequeños. Casi pareciera que se meten a las orejas. Esta es la oreja. Estos que vemos aquí son sus colmillos, sus caninos. Y estos que vemos aquí son sus labios. Este es su nariz. Estos son sus labios. Y tiene como ornamentaciones, le decimos nosotros. Nosotros suponemos que esas ornamentaciones tienen que ver con la forma en la que emiten y la forma en la que reciben los llamados de colocalización. En general, las ornamentaciones que vamos a ver en el rostro, orejas grandes, orejas pequeñas, verrugas en los labios, etcétera, tienen que ver con la emisión y con la recepción de los llamados. Pero qué buena observación, sí. Sí, ese es uno de los más lindos, diferentes. Sí. Gracias. Entonces les comentaba que, bueno, dentro de las principales problemáticas pues es el miedo y la falta de información y pues la perturbación de los ambientes. En general, la disminución de las áreas verdes pues está motivando. Por ejemplo, las especies que encontramos en la zona metropolitana las denominamos como especies más tolerantes, están adaptando, están aprovechando el recurso que se puede estar presentando, pero hay otras especies que son muy sensibles. Y es así, pues si se está recorriendo el área verde, se van a ir con el área verde y esas luego son las que están o que pueden entrar en riesgo de extinción. Entonces, todas las acciones que hagamos para disminuir contaminantes, para procurar que pues la conservación de los ambientes en general ayuda, al final de cuentas, a los murciélagos. Ahí está uno. Sí. Arriba de la pinche vida. La rata. Arriba de ustedes, arriba de la pinche madera, no se le cae. Es que vio que había ángeles. No, si cuando hacemos gimnasia vaciamos, pues nos pasaban tiempo. O por al ladito. Entonces, pues. Sí le creo, ahí está. Pues es cierto, por voltear a verlo. Regan gatos ya. Pues nada más recordar que los murciélagos no son ni buenos ni malos, ¿sí? Son animales que cubren sus necesidades en los ambientes, en diferentes ambientes, y como resultado de vivir, forman parte de roles ecológicos importantes para nosotros. Muchas gracias. Ahora sí, preguntas. Yo quería preguntar, por favor, ¿cómo conseguir murciélagos insectívoros aquí? Porque han predominado mucho los estanques y los vasos de agua, y creo que es importante compensar eso con los murciélagos. Para aquí, por ejemplo, de hecho la fuente de agua es importante porque todos los murciélagos toman agua. Los hematófagos quizás sean de los únicos que no es su primera conducta salir a tomar agua, pero todos, insectívoros, frugívoros, vienen a tomar agua. Un estanque es un buen punto. De hecho, cuando nosotros vamos a campo a trabajar y queremos capturar insectívoros, buscamos estanques. Ahí es donde colocamos redes para poder capturar. Es un buen punto porque los atrae. La otra que se ha hecho en algunos áreas de cultivo en Estados Unidos y algunas iniciativas en algunas ciudades de Europa es fabricar casas, así como las palomeras para palomas, ponen casas para propiciar que perchen ahí murciélagos y favorecer su presencia. Hay incluso algo de literatura de cómo fabricar la casa, y bueno, ya depende uno del tamaño que le quisiera dar, pues la cantidad, pero son muy, ¿cómo lo podemos decir?, muy apachurrables. Hace
un par de meses nos contactó una persona de un fraccionamiento cerca de la Central Nueva. Por un estudiante mío, pues llegó a mí. Y pues quería ayuda porque tenía una colonia de murciélagos en su porche, en su entrada, en un espacio como de 2,5 metros, ¿cuánto sería el tejabán? Con teja. Y dice, es que tengo murciélagos y no sé qué hacer. Dice, no quiero matarlos porque sé que son importantes, no quiero matarlos, ¿qué puedo hacer? Pero Dice, ella no los quería, vamos, o sea, la idea no, era... estaban en la puerta, en la entrada de su casa, y la verdad es que el guano que dejan es muy oloroso, y también, pues, uno no quiere tener a cualquier animal dentro de su casa. Incluso las mascotas pueden transmitir enfermedades, pues los murciélagos también, o sea, son animales silvestres, ¿no? Entonces no era el mejor sitio, no era un buen lugar. Y ya había hablado a bomberos, además, total que nadie le hacía caso y nos invitó. Y dije, le comentaba a Sergio, pues hay que poner una red y hay que movérselo, ¿no? Ya vamos a ir, no pasa nada. Fuimos, vimos, ¿cuántos eran? Cerca de 1,000. Ah, de 1,000. 1,800, no sé, era una cosa increíble. En un espacio, sí, en un espacio mínimo. Entonces, por eso digo, el tamaño de la casa ni siquiera tiene que ser tan grande. Bien apretujados, no sé cómo estaban, pero muchísimos. Al final, no, mi red no iba a servir de mucho, y ya lo que platicamos con ella, que le quitaran la teja para quitar la percha, y al final fue lo que hizo. En una noche, después de que salieron, contrató a unos trabajadores. Cuando se fueron los murciélagos a comer, quitó las tejas y pues ya no había casa cuando ellos regresaron. Pero, entonces, pues aquí en Guayabos tienen mucho donde... Sí, habría que darnos una vuelta. Igual ahorita con el detector vamos a ver si escuchamos algo. Sí, y la otra era, ¿en qué partes del mundo, y creo que nomás aquí en México prácticamente, existen los que chupan sangre? Y aquí había muchos que a lo mejor por la contaminación o algo, pero mordían mucho a los caballos, por eso les poníamos un foquito de 10 watts amarillo. Ajá. Para que se alejaran y así no los mordían. Pero primero es hasta dónde llegan. Tenía conocido que al norte de México, creo que, o tantito en el sur de Estados Unidos, y un poquito más al sur, y no hay en ninguna otra parte del mundo. Es verdad, son endémicos de América, son tropicales, su distribución está muy limitada por la temperatura. En México tenemos las 3 especies, Yucatán, Chiapas, si acaso, y luego ya la especie Desmodus, el que se alimenta de ganado, sí sube por todo la costa, hasta Sinaloa. No sé si alcance a llegar al sur de Estados Unidos, no lo recuerdo, pero pudiera ser quizás, y esa especie nada más. Entonces en Jalisco solamente tenemos una, y hacia el sur está Centroamérica y nada más la parte norte de América del Sur, muy limitados por los factores de temperatura. Y ahorita que me acordé de la pregunta, están muy asociados a las zonas donde hay ganado, por ejemplo, o caballos, porque al final ellos no comían este recurso, porque el ganado llegó cuando llegó Cristóbal Colón. Antes pues se alimentaban de otros mamíferos, pero el ganado está confinado, ahí va a estar, no tienen a dónde ir, las presas, ahí van a estar. En el trabajo que nosotros hemos hecho, que por lo general trabajamos en áreas de vegetación, la captura de Desmodus es baja, muy baja, pero cuando nos hemos acercado a zonas pobladas, donde ya hay ganaderos y demás, las capturas se incrementan. Pero sí. ¿En la costa? No aquí en... Aquí, por ejemplo, nosotros hemos capturado en Santa... ¿Cómo se llama, Sergio? Tezistán.
Destipar. Hacia la baja. Tierras bajas, exactamente, son los ríos, son corredores. Pero fuimos a una percha. La gente de la zona nos indicó de la percha y sí señalan que el ganado pues a veces lo mordían. A los alrededores de la ciudad sí. También acá en Talpa, ¿cómo se llama? Tala. Estuvimos trabajando en la primavera y en uno de los sitios nos acercábamos un poco más a la zona de Tala y ahí fue donde capturamos, pero 1 o 2. Entonces sí va a haber, pero muy asociado a las zonas donde pues hay recurso. En estos que se alimentan de sangre de otros mamíferos, ¿cuál es el beneficio ecológico, ambiental y todo eso de esos? Esa es una gran pregunta. A lo mejor no nos hemos sentado como a investigarla. Lo hemos dejado como un poco de lado. Incluso se les considera plaga. Incluso cuando hay reportes de que hay ganado, están mordiendo a los ganados, Zagarpa pues tiene programas de control y lo que hacen, van a las comunidades que les están reportando, se hacen capturas y se les junta un vampiricida, se le llama, y los liberan porque son muy sociales. De hecho, son la única especie hasta ahorita que sabemos que hay como comportamientos altruistas. Si uno no sale a comer, el otro le regurgita la sangre. Y entonces se apiñan y se acicalan, y ese vampiricida que les ponen a los que hayan capturado, pues al momento de que los liberan y que llegan a su percha, se lo pasan, y entonces ya no sacrifican o retiran 2 o 3, sino ya a los demás individuos con los que estuvieron en contacto. Y esta ha sido una forma de evitar que la gente, por ejemplo, dinamite las cuevas, que pues ellos con la intención de que no dañaran a su ganado, pues dinamitan las cuevas. Pero en las cuevas podemos tener que también hay especies de otros gremios tróficos, y era cuando más daño se hacía. Entonces, pues eso fue lo que hicieron. Entonces están catalogados como plaga ahorita. O sea que no hay ninguna forma no violenta de erradicarlos. No, suelen ser colonias grandes, son más permanentes que otros. A lo mejor cerrando las cuevas, cerrando la percha, no dinamitándola, pero sí cerrándola, pues sí, ya se van a otro lugar. La otra, quizás confinar al ganado en la noche, que no entren, que no tengan forma de acceder a él, y van a salir a buscar alimento a otro sitio. Pero capturarlos y removerlos, y bueno, no he sabido de un intento. Los intentos que hacen es ese. A lo mejor sí habría que empatar el trabajo de Zagarpa, por ejemplo, el trabajo de biólogos y ecólogos, tratando de llevarlos, pero con esa categoría como de plaga es la más fácil. Respecto a los que hay aquí en Guayabo, más o menos tienen idea de qué cantidad hay y dónde está o dónde habitan. No, fíjense que uno de los problemas con estos detectores es que no sabemos a ciencia cierta cuántos, porque el murciélago, el micrófono detecta el llamado, y es posible que el murciélago lo que esté haciendo es dándole vueltas al micrófono, porque pues está ahí, pues así como los vemos, ¿no? Y entonces, en realidad no sabemos si es uno que le dio vueltas y vueltas y vueltas, o si sean más de uno. Sí podemos hacer una estimación, pero eso sí se las voy a deber, la verdad no lo recuerdo. Y ¿dónde? Los micrófonos tienen un alcance como de unos 20 metros aproximadamente, también depende del murciélago. Hay unos que son más gritones y estando más lejos los detecta el micrófono, y otros que son de voz más bajita que sí necesitan estar más cerca.
Pero entonces del área de donde se puso el micrófono, pues a lo mejor unos 50 metros pudiéramos, que fue lo que detectó. Pero como el vuelo les permite moverse grandes distancias, la verdad es que si están ahí, los pensaríamos que se mueven. Incluso ahí es posible que algunos vengan de más lejos, anden por aquí alimentándose y luego se regresen a perchar, por ejemplo, en zonas como cuevas, porque hay especies que en cualquier sitio les queda bien, pero hay especies que son muy selectivas de sus sitios de percha. Pero todos son juegos, todos son hoyos con un lugar cerrado. No necesariamente, algunos sí, otros no. Hay algunos que ese no lo detectamos, pero es posible que esté por la barranca. Es una especie más tropical que en las perchas muy expuestas sin ningún problema, pero la mayoría sí requieren otras condiciones. Perdón, entre las mismas diferentes especies se atacan. ¿O compiten? ¿Pelearán entre ellos? ¿Quién sabe? No lo sé. La competencia, pues la forma del ala, la forma del llamado, el tamaño, todo eso es para separar el recurso, por ejemplo. Explotan nichos muy específicos. Ajá. En las cuevas, porque si hay cuevas que hay parchando diferentes especies, hay algunas que son muy selectivas y tienen un sitio muy puntual, y por temperatura, por humedad, demás. Hay otros que son más generalistas, incluso hay por ahí algunas fotos en las que hay más de una especie junta. Entonces, ¿quién sabe? La verdad es que esa es una muy buena pregunta. Tenemos por ahí algunos datos de algunos murciélagos con las orejas dañadas, como lastimadas, y la hipótesis es que a lo mejor se muerden, que son entre ellos, principalmente machos y demás. Pero a ciencia cierta, ¿quién sabe? Como el tema de los perros, pues que hay algunas especies que se agreden. Sí. Entonces... Pues la verdad que como mamíferos puede ser, pero así que lo sepa de confirmado, híjole, sí, quién sabe. Oye, entonces, nomás la primera pregunta, ¿cómo podríamos atraer aquí los insectívoros, sobre todo, haciendo cuevas así artificiales, metiéndoles mallas o algo así donde se detengan? Y además, ¿habría posibilidad de los insectívoros como trasladarlos aquí a que se me acomoden a un lugar? ¿Qué se podría hacer para promover que haya muchos más insectívoros, sobre todo? ¿Qué pudiéramos hacer? Más que una cueva, yo pienso que las casas de murciélagos, esa pudiera ser una opción. Y de lo que yo he sabido, se pone y se espera a que los murciélagos la encuentren y la habiten. Otra, y esa es una propuesta, no sé qué resultaría, hacer algunas capturas y dejarlos ahí, como a ver si reconoce el sitio y a ver si después regresa. Pues, perdón, yo veo, Miki, que aquí hay muchas áreas donde puedan estar, o sea, yo lo veo, todas las noches salen ahí de las tejas, se meten mucho en el espacio que queda el hueco, y de ahí están saliendo toda la noche. Puedan ser insectívoros, puedan ser, yo pienso que tenemos una combinación. Sí, es posible. Porque te digo, están los nísperos, están las guayabas, incluso las plantas, lo que le podríamos llamar maleza, pues también de ahí yo veo cómo comen los frutitos de algunos esos son arbustos, o sea, yo creo que en guayabos hay, sí. Como dices, faltó esa parte, hicieron de insectívoros nada más, faltó frugívoros y eso, pero de seguro vas a encontrar muchas especies más. Que sería cuestión de quizás poner un poco más de atención. Lo que sí
hay que tomar en cuenta en esta experiencia que les platico de la persona que nos habló, todo el coto tenía la misma teja. ¿Cuántas casas serían? 50, 80, no sé, y todas tenían la misma arquitectura, solamente estaban ahí. Entre la señora y su vecina un pedacito. Ya los tiró, los quitó, pues ella le urgía quitarlos, pero sí pensábamos, debe de haber un factor, nosotros pensamos que es la temperatura, la exposición que tenía del sol, era para ese sitio. Entonces también no es cualquier sitio, tiene que tener como, al menos para esa especie que era toda, pues de la última especie que les mostré, del llamado muy parejito, eran de esos. Al menos para esa especie había una condición muy puntual en ese pequeño espacio para perchar de todas las casas que estaban. O sea, aquí se meten, aquí. Sí, lo que sí les puedo en otra oportunidad platicar, o les puedo mandar con Enrique y Tere un pequeño análisis de la abundancia relativa. O sea, de aproximadamente cuándo hay más actividad o qué meses hubo más actividad, por ejemplo. Y ya para darnos una idea de cuánto hay, si quizás con lo que esté ahí. Bueno, yo creo que las características del fraccionamiento se prestan para que ese tipo de especies se presenten. El detalle es que no las escuchamos. Es más, a los insectívoros seguramente ni siquiera los vemos. Por el tipo de espacio que ocupan para desplazarse. Los detectores justamente ayudan mucho para detectar eso. Entonces, la estructura de las casas, que son un tanto rústicas, algunas con teja, ese tipo de elementos ayudan mucho para la percha natural de las casas. En otras palabras, tal vez no sea necesario el establecimiento de casas como las que señala Silvia, que sí se usan, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, y la razón es la temperatura. Porque como allá hace mucho frío, ese tipo de lugares ayudan mucho para la presencia de estas especies. Aquí no tenemos esa característica porque además ustedes están muy cerca de la barranca. ¿Y qué favorece eso? Pues la barranca es un sitio natural de percha. ¿Qué pasa? Los animales vienen y se mueven a encontrar sitios de alimentación. Y seguramente los guayabos, por las características de la vegetación, el tipo de ambiente, el tipo de casa, favorece mucho la presencia de ese tipo de especies. ¿Cuál es el detalle? Que si nos salimos y caminamos tantito, seguro vamos a escuchar. ¿Vamos a qué, perdón? A escuchar. A escucharnos. Ah, pues sí, ahorita. Por ejemplo, en este caso de donde encontraron tantos, ¿a qué orientación tenían las tejas o esas de ahí? ¿A dónde estaban? ¿Al norte, sur, oriente? Estaban hacia el oriente. A la salida del sol. Así es. Pero allí es lo que menos deja caliente. Porque ahí no más caliente en la mañana y en la tarde ya se enfrió cuando Ah, no, es que en la mañana es cuando están ahí durmiendo. Está caliente. Exacto. Pero la mejor sería el sur. La mañana les da justamente el sol, que es cuando el sol es menos intenso. Sube el sol, ya no les da tanto, y entonces la tarde la tiene protegida, pero ya se calentaron las perchas, o sea, ya tomaron cierto calor. La teja ayuda mucho y favorece eso. Depende mucho que tenga bajo la teja. Y como esas casas tienen es bóveda. Entonces la bóveda, junto con la teja, guarda bastante bien el calor. Pues si todavía están más preocupados, pues eso les favoreció mucho, de tal forma que digo, es un río, no sé, no tenemos aquí la grabación, pero cuando grabamos la salida de los animales, digo, no, con esto no hay que hacer nada más que quitar pelos. Porque pues, capturar 1,500 animales en una red no la deshacen. Pero lo interesante del asunto es que era un espacio pequeño, lo cual quiere decir que encontraron en ese sitio las condiciones idóneas para poder mantenerse. Las casas
las casas para murciélagos puede ser que funcionen. De hecho, ya las